En lo más profundo de todos nosotros anidan recuerdos e imágenes que nos han llegado de nuestros ancestros. Esos recuerdos, esas imágenes de nuestra ciudad, componen los cuentos y leyendas. Todo el mundo conoce en Écija, el retablo cerrado con reja o cancel de hierro forjado, existente en la fachada lateral de la iglesia de Santa Bárbara, en la actual calle Jesús Sin Soga, antes Odrería. Aunque no contamos con datos exactos sobre su autoría, sí podemos datar su ubicación, la que se remonta al año de 1618, seguramente a expensas de una de las muchas familias acaudaladas de la época. Pues bien, este templo de Santa Bárbara, del que no hemos hallado el origen de su nombramiento, tiene una historia muy interesante dada su antigüedad, pues está construido sobre los cimientos de un monumental templo romano dedicado al dios Sol, siendo iglesia mozárabe y sede de los últimos obispos atigitanos. En los posteriores tiempos de la dominación árabe, fue una de las numerosas mezquitas existentes en la ciudad y posteriormente, sobre el 1400, fue sede inicial del Cabildo Municipal antes de que fuera ubicado a su siguiente emplazamiento bajo los soportales de la Plaza Mayor entre las calles Platería y Valderrama. Su torre, construida sobre minarete árabe, fue derribada en su mayor parte en 1892 como consecuencia de un rayo. Existía en ella una campana que tocaba cuando se justiciaba algún malhechor y que en la actualidad podemos admirar con toda su hermosura en el Museo Arqueológico Parroquial, en el patio de la iglesia de Santa María. Pues bien, de entre todas estas historias referidas al templo de Santa Bárbara, hay una muy curiosa, la del retablo citado al principio y que se conoce con el popular nombre de Jesús Sin Soga, y esta es, más o menos fielmente reflejada, su leyenda. Corrían los años de 1480 y tanto, cuando muy cerca de la iglesia que nos ocupa vivía un pobre zapatero llamado Maese Luis, muy conocido, más que por su profesión, por sus aficiones tanto al juego como a la bebida. El tal Maese Luis nunca tenía un maravedí que llevar a su casa, pese a tener que alimentar a su mujer bastante enferma y a dos pequeñuelos y endebles hijos del matrimonio. Y no es que a Luis le faltara trabajo, muy al contrario. Lo que sucedía era que todo o casi todo lo que ganaba iba a parar inmediatamente a manos de los mesoneros, o lo que era peor, a manos de los profesionales del juego, siendo inútiles cuantas súplicas y lamentos partieran de su pobre esposa, la que a pesar incluso de estar prohibido, se le veía en compañía de sus hijos, suplicante y rendida al pie de la mesa de juego, implorando, sin que esto hiciera cambiar lo más mínimo la actitud de Maese Luis. La escena en casa del maestro zapatero debía ser tétrica.
La pobre mujer sin medicina, los hijos a mal vestir y sin un pedazo de pan que llevarse a la boca, y en los bolsillos de maese Luis ni un solo real de vellón, cuando bien entrada la noche llegaba medio borracho a su casa, en la que no quedaba un alfiler por empeñar al judío Samuel, que era uno de los muchos que en aquellos entonces hacía de monte de piedad en el vecino barrio de la Judería. El caso es que él decía que no jugaba por vicio, sino por sacar a su familia de la pobreza, pero la suerte con él nunca tenía ganas de risa. Y si alguna que otra vez le hacía un leve guiño, la avaricia de maese Luis le volvía a poner seria, y así, noche tras noche. En una de estas, al llegar a su casa encontró a sus hijos llorando y a su mujer medio agonizante. El cuadro debió ser, además de patético, de un dramatismo impresionante. ¿A quién acudir? Sus amigos ya no le prestaban desde hacía mucho, y el judío Samuel ya no tenía nada que llevarle, y en las tiendas no le fiaban ni el pan. ¿Qué puedo hacer, Jesús mío? Eso es. Sí, señor, se dijo maese Luis. Mi vecino Jesús Nazareno, el que está ahí pintado en el lienzo de la capilla. Ese sí me va a ayudar, de seguro que lo hará. Todo arrepentido, lloroso y compungido, se dirigió a la capilla del Nazareno, y allí, de rodillas, a solas con su Dios, agarrotadas las manos en los fríos hierros del cancel, pidió perdón por sus pecados y misericordia por su familia. Allí, solo ante el Padre, entre sollozos, expuso su lamentable situación, la gravedad de su mujer, el hambre de sus hijos y la pobreza de su casa. Allí, solo ante el Creador, pidió amparo y protección, y su fe hizo posible el milagro. El buen Jesús, el Padre bondadoso que jamás niega nada a sus hijos cuando se lo piden de corazón, hizo lo que el juego le negaba: sonreírle. Maese Luis vio cómo el rostro de Cristo se iluminaba con una sonrisa de bondad, mientras una voz dulce le decía: no llores, hijo mío, tu arrepentimiento y tu fe te han salvado. Y mientras esta voz se oía en el impresionante silencio de la noche, el desdichado Luis contemplaba atónito cómo Jesús se desceñía una larga soga que desde su cuello a la cintura amanetaba su cuerpo hasta caerle cerca de los pies. Toma este cíngulo, símbolo de mi cautiverio, y que los hombres me pusieron al prenderme poco antes de mi crucifixión. Llévaselo al viejo Samuel, por el que te dará muy buenos doblones, ya que en el camino se te convertirá en un cordón de finísimo oro. Con este dinero, atiende como se merece a tu familia y no vuelvas a pecar. Anda, vete sin más pérdida de tiempo, y que la paz del Todopoderoso sea contigo. El silencio volvió a reinar en la oscuridad de la noche. La pintura volvió a quedar inmóvil. Sobre la túnica morada no se veía el cíngulo, y una paz penetrante se respiraba en el ambiente. Maese Luis se levantó y, con la vasta soga entre las manos, elevó sus ojos hacia Jesús, diciendo: gracias, Señor, gracias. Medio incrédulo, con la vista fija en aquella burda soga entre sus manos, anduvo unos pasos muy lentamente, pero lo suficiente como para comprobar cómo aquel áspero cordón se convertía en el preciado metal. Volvió la vista hacia el retablo y, sin que las lágrimas apenas le dejaran ver el rostro del Nazareno, volvió a exclamar: gracias, Señor, gracias. Sorprendido, anonadado y perplejo ante tal prodigio,
corrió maese Luis hacia la casa del viejo Samuel, al que le sacó un buen capital por tan preciada joya. Radiaba de alegría, brincaba de felicidad y ansiaba llegar a su casa para contar a su familia tan milagroso suceso. Se acabaron sus penurias, se terminó su pobreza, arrojaría de su casa el hambre y la enfermedad, compraría muebles, ropa. Pero pasó por la puerta del viejo mesón, oyó el ruido de las monedas y las voces de los jugadores, y creyendo que su suerte había cambiado para siempre, volvió a entrar al trapo y, como siempre, volvió a salir sin un triste maravedí. Todo aquel capital lo había perdido nuevamente en el juego. Así fue que Jesús Nazareno, ante la ingratitud de maese Luis, y sabiendo que en su infinita misericordia le podía llevar de nuevo al auxilio de cuantos en parecidas circunstancias pudieran pedírselo, dispuso que desde entonces y para siempre se le borrara el cíngulo cada vez que se lo pintaran, para evitar de este modo el de hacer donación a los ingratos que, como el pobre maese Luis, todo lo olvidan ante el vicio. De aquella remota fecha hasta nuestros días, la imagen de Jesús Nazareno de la capilla de Santa Bárbara aparece sin cordón o cíngulo, por lo cual el pueblo de Écija le venera y conoce con el nombre de Jesús sin soga.